Se llevan creando videojuegos de Dragon Ball desde hace más de 30 años. Han inundado todas las plataformas posibles y explorado infinidad de mecánicas para aproximarse a la obra original de Akira Toriyama. Desde que tengo uso de razón, he visto su anime y he jugado muchísimos de sus videojuegos. Desde The Legend de PlayStation 1, pasando por los Super Sonic Warriors de Nintendo DS, hasta llegar a los Budokai Tenkaichi de PlayStation 2. Una vez entramos a la séptima generación, vi auténticas aberraciones en la franquicia y poco a poco empecé a perder el interés en los nuevos lanzamientos. Una época oscura en los juegos de Dragon Ball, donde las ideas se agotaron y las mecánicas se malentendieron por completo. Prácticamente hasta principios de 2018, cuando me apetecía jugar a algún videojuego del manga anime, elegía, sin lugar a dudas, Budokai 3 o Tenkaichi 3, dependía del momento. El primero me encantaba por sus mecánicas más competitivas, la dificultad de sus combates y la forma de enlazar sus combos con ataques especiales. En cuanto al segundo, la épica que formaba cada combate con sus increíbles persecuciones aéreas, asombrosos ataques cinemáticos y su extenso roster. No obstante, a pesar de que me encantan esos juegos, deseaba que se creara el videojuego definitivo de Dragon Ball con todas las tecnologías con las que contamos actualmente, que fusionase buenos gráficos con espectacularidad y profundidad en el combate. A principios de 2018 salió a la venta Dragon Ball FighterZ. Bueno, después de meterle un par de horas, puedo decir que FighterZ es el juego de Dragon Ball que estaba esperando, pero empecemos desde el principio. Son perfectos. Nadie puede negar que sean la representación más fiel jamás hecha en sus videojuegos. ¿Cómo se ha logrado crear esto? Volvamos un poco más atrás. No es la primera vez que Motomura trabaja en un juego de Dragon Ball. Su primer proyecto fue Super Sonic Warriors para Nintendo Game Boy Advance. Como veis en pantalla, los personajes necesitaban moverse libremente por el cielo, lo que nos obliga a visualizarlos desde muchos ángulos distintos. Para trasladar los personajes del anime, donde cada fotograma y cada perspectiva están medidos al milímetro, al contrario que en el videojuego, donde el control del movimiento pasa de manos y es cuestión del jugador manejarlo. Debemos asegurarnos de que se vea bien desde cualquier posición. Arc System Works aplicó una técnica por la cual construían todos los modelados en 3D y capturaban los frames claves convirtiéndolos en imágenes pixeladas, lo que pasaría a ser el sprite de moveset completo. Posteriormente perfeccionaron este método y lo aplicaron en la famosa saga Guilty Gear. Contando con la potencia de Unreal Engine, decidieron crear los modelados en 3D y hacer todo lo posible para que mantuvieran su estética anime y pareciesen dibujos en todo momento, naciendo así el 2.5D. Jugaban con la iluminación, la técnica cel shading, el color y la reducción de los movimientos a sus fotogramas principales para dar esa sensación de animación tradicional. Tiempo después, decidieron hacer el mejor juego de Dragon Ball hasta la fecha. Claramente, el núcleo del juego es su sistema de combate. Tenían una ardua tarea. Debían construir la base de un fighting game donde fuera fácil entrar, pero con la profundidad suficiente para sustentar un escenario competitivo. Decidieron elaborar una base jugable común a todos los personajes. Los ataques ligeros, medios y fuertes, sumado a los especiales que aseguran cantidad de variaciones distintas para cada personaje, utilizando combinaciones de botones similares. A su vez, la inclusión de autocombos permitía ver espectaculares ataques ejecutados de forma muy sencilla, aunque solo sirven como escaparate, ya que a poco que profundices en el título verás que su uso no te dará la victoria. Todo conforma una base sólida llena de horas de entrenamiento, diversión y competencia. Por otro lado, el movimiento es satisfactorio y frenético, nos permite desplazarnos con total soltura en 360 grados y acercarnos o alejarnos del enemigo con naturalidad y rapidez. Pero no se puede poner la guinda sobre el pastel sin tratar uno de los puntos más importantes de Dragon Ball, la espectacularidad. Trasladar la épica de la serie animada a un videojuego. Para lograr este objetivo ya contamos con dos pilares, los excelentes gráficos y un óptimo sistema de combate, pero la puntilla final la dan la cámara y el sonido.
Dragon Ball consigue que sus escenas sean dramáticas y espectaculares a través de enfatizar los grandes momentos. El close-up o zoom in sirve para resaltar lo más importante de una escena y que le prestemos toda nuestra atención, al mismo tiempo que la música y, sobre todo, el sonido ayudan a crear todo un conjunto muy eficaz a la hora de transmitir un sentimiento al espectador. Fighters hace uso de estas mismas técnicas para realzar estos grandes momentos. Mirad cómo se vería un ataque final con la cámara fija. Y ahora, el original. Una sensación muy distinta, ¿verdad? Con el uso del zoom y el movimiento inteligente de cámara convertimos un buen momento en uno grandioso. La kinestética mejora exponencialmente y por ello esta es una de las razones por las que se siente tan bien jugarlo, y por qué es el videojuego de Dragon Ball definitivo. Está claro que la nostalgia es un factor importante a la hora de valorar este juego. Nos invaden todas las emociones que sentimos hace tantos años cuando lo vimos por primera vez, pero al fin y al cabo, hablar sobre videojuegos es hablar sobre lo que nos transmiten, así que por hoy vamos a dejarnos llevar. Nos vemos en el próximo torneo de artes marciales. Ocha me